Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de OpenBit. Como ya sabéis, aquí hablamos del mundo cripto y del mundo de inteligencia artificial. Todos son bits, en definitiva, para que nos vamos a engañar. Bueno, pues hoy traemos un tema que debemos ya empezar a iniciarnos en la inteligencia artificial. Y por lo menos tener unos conceptos básicos que con esas pinceladas nos ayude muchísimo a utilizarla lo mejor posible. Bien, ya sabéis que hicimos un vídeo sobre los diferentes niveles de uso de la inteligencia artificial, que iban desde el 0 al 6. Hoy, en este vídeo, lo que vamos a tratar dentro del mínimo nivel, del 0 y del 1, intentar sacarle el mayor jugo posible. Tenemos que entender que ya hay que estar en este mundo. No nos podemos asustar de la inteligencia artificial, esto del ChatGPT, del Gemini, da igual, el Grok. No. Tenemos que, por lo menos, tener unos conocimientos básicos, lo mismo que hace unos años, lo de Internet era, uy, Internet, ¿y yo cómo voy a buscar algo en Internet? ¿Y yo cómo voy a hacer cosas en Internet? Bueno, ya hoy todo el mundo lo tiene olvidado. O sea, iba a decir. Bueno, pues la inteligencia artificial es lo mismo. Tenemos que empezar con ella y tenemos que empezar. Y este vídeo va a ser para que empecemos. Y lo más importante de empezar a utilizarla es saber hablar con ella. Es decir, hablar entre comillas, entendernos con ella. Por lo tanto, la comunicación con ella es muy importante. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con la inteligencia artificial? A través de los prompts. Esa palabra ya nos la tenemos que meter en la cabeza. Ya esto ya, de aquí para adelante, hay que darlo por sabido. Los prompts en la manera son las instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que haga lo que nosotros queremos que realice. Por lo tanto, es muy importante. Y en este vídeo vamos a dar 5 consejos de cómo hacer unos prompts maravillosos, ¿vale? Así que no os perdáis este vídeo y como siempre compartidlo si os gusta, darle al like y que ya sabéis que si no esto el algoritmo que tiene YouTube pues no lo promociona. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber es que la inteligencia artificial lo sabe todo. Eso parece muy bueno, pero si nosotros no sabemos entenderlo con ella, es malo. Ahora lo vamos a entender a lo largo de este vídeo. Es decir, el que sepa demasiado de todo, no es bueno para buscar una respuesta concreta. Ahora vamos a ver todo esto con ejemplo. Y vamos a pasar ya al primer punto. El primer punto es definir con claridad el objetivo de lo que queremos preguntarle. Es decir, no podemos generalizar. Entre más genérica sea la pregunta, mucho peor van a ser las respuestas. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Yo, así con los amigotes, pues pongo siempre un ejemplo. Si le decimos, oye, dime una explicación de cómo se arregla un coche. Pues la respuesta que te va a dar va a ser malísima. ¿Cómo se arregla un coche? No. Oye, inteligencia artificial, que mi coche tiene un ruido en la rueda. Porque por ahí estamos ya especificando. No es lo mismo que tenga el ruido en la rueda a que lo tenga en el motor. Claro. Bueno, pues eso son especificaciones. Y además el ruido lo hace en la rueda cuando voy muy lento. Si voy muy rápido, no. Por ejemplo, hay que especificar. Por lo tanto, tenemos que definir con claridad el objetivo. Más ejemplo. Tenemos que definir claramente si lo que queremos, es decir, ¿queremos un resumen? ¿Queremos un análisis? ¿Queremos que nos haga un documento? ¿Que nos haga una lista? ¿Un dibujo? ¿Una imagen? Porque si no, es decir, oye, dime lo que sepas del Quijote. Madre mía.
la respuesta que nos puede dar es terrible. Por lo tanto, definir el objetivo. No, quiero un resumen del Quijote. Perfecto, estupendo. ¿Vale? Por lo tanto, ya estamos en el punto 1. Ahora pasamos al punto 2, que es establecer, proporcionarle a la inteligencia artificial un contexto relevante. Sí, ya sé que no lo vais a entender, pero verá cómo ahora sí, con la explicación y los ejemplos, lo vais a entender perfectamente. Por ejemplo, no le podemos decir a la inteligencia artificial, dime lo que sepas del impuesto sobre sociedades. Sí, la respuesta va a ser una barbaridad. Tenemos que, como hemos dicho, centrar más el tiro. ¿Cuáles son el contexto relevante en este caso? Por ejemplo, pues decirle en qué país estamos. No es lo mismo el impuesto sobre sociedades en España que el impuesto sobre sociedades en Estados Unidos, que en Corea. Vaya entendiendo cómo hay que ir estrechando el camino de las respuestas, limitando y concretando la pregunta para que la respuesta sea lo más clara y concreta posible. Imaginaros una pregunta, hazme un resumen del IVA. Pues fijaros, ¿no? Ahora, no, dame un resumen del IVA de las operaciones intracomunitarias en España como inversión del sujeto pasivo en operaciones de transmisión de no sé qué. Bueno, ahí está. Le vamos concretando. Por lo tanto, ya sabéis, en primer lugar, definir bien claramente el objetivo y luego darle un contexto en el que ella sepa dónde estamos introducidos, dónde nos podemos mover o dónde se debe de mover, porque si no la respuesta va a ser pues, terriblemente amplia, general y fundamentalmente mala. Bueno, ya hemos definido cuál era el objetivo, le hemos dado un contexto donde se tiene que mover y ahora le tenemos que decir la forma en la que queremos obtener esa información. No es lo mismo obtenerla en una hoja Excel que en un documento Word, que en un diagrama de flujo, que en una imagen, que en un esquema técnico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante el tercer punto, que sería especificar en qué formato de salida queremos o tipo de salida queremos esa información. ¿Vale? Esta información, bueno, por ejemplo, le podemos decir, redáctame un informe sobre el IVA intracomunitario, tal y tal, esto que hemos dicho en el punto anterior, paso a paso, en tono profesional o en tono amigable o de forma graciosa. Todo esto va a dar una respuesta totalmente diferente para incluirlo en una presentación de PowerPoint. Bueno, pues fijaros, ¿no? Estamos matizando y especificando muy bien la forma, el tipo, el modo de salida en la que queremos que nos dé la respuesta. Por lo tanto, vemos que no vale con preguntar ahí a lo loco. Entre mejor sea la pregunta, mejor va a ser la respuesta. Evidentemente, podemos obtener una respuesta inmensa. Insisto, la inteligencia artificial tiene acceso, tiene el conocimiento total de todo lo que hay. Incluso, ya os digo yo, que ella misma ya, como tiene toda la información habida y por haber en la Tierra, en el mundo, pues ella genera datos para entrenarse a sí misma, que se les llaman los datos sintéticos. Bueno, esto lo digo aquí para que tengamos un poquito más de conocimiento de estas cosas, por lo menos para que os suene. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Nos puede dar una respuesta? Pues tenemos que delimitar también la respuesta. Le podemos decir, vale, todo esto que te he pedido me lo haces, pero en 300 palabras. O en un contexto de 5 minutos. Depende de lo que le estemos pidiendo, porque le podemos pedir, por ejemplo, hazme un guión para un tema concreto que tengo que hacer una exposición o una conferencia o no sé qué, que dure
30 minutos. Le explicamos todo lo que hemos dicho anteriormente y al final nos va a dar ella esa información para que dure esos 30 minutos que queremos dar en la conferencia. Es un ejemplo. Bueno, en definitiva, pues fijaros hasta qué punto ya de precisión estamos tratando con ella. Cuidadito, que en función de todos estos parámetros, la respuesta va a ser totalmente diferente, ¿eh? Tenerlo claro. Y pasamos al último punto, y no por ello menos importante, que es el uso de ejemplos. Sí, el uso de ejemplo parece una tontería, pero daros cuenta que si le ponemos ejemplos concretos, ella va a entender mucho mejor cuál es el contexto de la pregunta. Lo va a entender mucho mejor y va a saber por dónde orientar la respuesta. Un ejemplo. No es lo mismo que nosotros busquemos una información, voy a poner un ejemplo de jurídica mismo, como tributo a una herencia, donde sea, yo que sé, cualquier información jurídica. No es lo mismo que le digamos que la queremos como un resumen o para saber algo de una forma algo profesional, pero que lo entendamos los que no son profesionales de derecho, bien, por ejemplo, o no es lo mismo a que le digamos que nos redacte en el formato y le adjuntamos una demanda concreta de divorcio y que nos diga en función de una serie de parámetros cómo redactaría o esa demanda de divorcio. Le estamos dando ya un ejemplo concreto, con una salida concreta, con una información concreta que ella lo va a tener en cuenta. Evidentemente, pueden ser muchísimos tipos de ejemplos y de muchos tipos de características que queramos, entre comillas, explicarle para que entienda mucho mejor esa pregunta nuestra. Tenemos que entender que la inteligencia artificial sabe muchísimo y por tanto, y ahí vamos a que eso puede ser malo porque de tanto que sabe, si la pregunta es muy genérica, bueno, si es muy genérica la respuesta va a ser malísima. Si es menos genérica ya va a ser más buena. Si vamos centrándolo va a ser mejor. Pero cuidado, que al saber tantísimo de algo, de todo, muchísimo, se puede ir mucho por las ramas, por cosas que nosotros ni pensábamos preguntarle en la pregunta que hemos diseñado o que queremos que nos conteste. Por lo tanto, seguir estos 5 pasos que son muy sencillitos y veréis cómo os cambia de una forma tremenda la respuesta que os va a dar cualquier inteligencia artificial. Esto sirve para Gemini, para OpenAI, para Grok, para cualquiera. Sirve para todas. Por lo tanto, utilizadlo, probadlo y me vais comentando en los vídeos, en los comentarios. Por cierto, suscribiros, darle a la manita arriba si os gusta el contenido del tema y voy a hacer, se ha hecho un experimento, se ha hecho un estudio sobre si influye en las respuestas el cómo, ya no me refiero al procedimiento este que hemos hablado, sino el cómo, el trato que le damos a la inteligencia artificial. Si con un trato amable, con un trato déspota, con un trato ignorante, con un trato despectivo, la inteligencia artificial contesta mejor, peor o sorpresa, os vais a llevar muchas sorpresas o de forma distinta. No os perdáis ese vídeo, lo haremos pronto, lo vamos a hacer pronto porque el estudio es buenísimo. A mí la cabeza me dijo, joder, ¿cómo está? ¿Hasta qué punto está desarrollándose el tema de inteligencia artificial? No os canso más. Hasta el siguiente y muchísimas gracias, como siempre.